Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia había parado hacía poco, pero los relucientes adoquines de la ciudad aún reflejaban el frío resplandor de las farolas. Cada gota dejaba un rastro húmedo en el viejo banco donde Emily se acurrucaba. Le castañeteaban los dientes, le temblaban las rodillas bajo la fina manta, y el olor a humedad y polvo se aferraba a su ropa raída. A los 17 años, ya había aprendido que al mundo no le importaban las chicas como ella. Su madre se había ido, dejándola sola, frente a una tía violenta e indiferente. Durante meses, Emily durmió en ese banco todas las noches, absorbiendo el frío, las miradas despectivas y el olvido de todos aquellos que pasaban sin verla. Tenía las manos rojas y agrietadas, y su mochila contenía todo lo que poseía, un cuaderno de dibujo, una foto descolorida de su madre y un peluche descolorido. Fue entonces cuando apareció. Una figura imponente se detuvo a pocos pasos. El hombre vestía un traje negro a la medida, y sus zapatos brillaban como espejos bajo las farolas. Parecía un gobernante mundial, pero al mirar a Emily, un escalofrío le recorrió el corazón. Se arrodilló levemente, como para no asustar a aquella frágil criatura. ¿Por qué duermes aquí solo todas las noches?, preguntó, con una voz extrañamente suave para un hombre de su imponente apariencia. Emily levantó la vista, cautelosa. El miedo se le marcaba en las pupilas, pero tras él se escondía una curiosidad desesperada. Susurró su historia, la pérdida de su madre, la huida de casa de su tía, el hambre y el frío que la mantenían despierta cada noche. El hombre permaneció en silencio. Su rostro, habitualmente impasible, se tensó. Entonces, sin previo aviso, lágrimas corrieron por sus mejillas. Lágrimas de injusticia, de ira impotente y de pura empatía. Acababa de descubrir una verdad que ninguna riqueza ni ningún éxito podían proteger, la absoluta vulnerabilidad de esta joven, sola en un mundo que la había olvidado. Emily, por primera vez, sintió que no era invisible. Su respiración temblorosa se calmó ligeramente. En la penumbra, bajo las farolas y el cielo lluvioso, dos almas rotas se encontraron. Y en ese silencio gélido, un frágil milagro comenzó a obrarse. A la mañana siguiente, la lluvia dio paso a un viento gélido que azotaba las calles. Emily se despertó en su banco, aún entumecida por la noche. Su ropa estaba empapada y se le pegaba a la piel. Cada movimiento le recordaba el dolor de estar sin techo, sin una comida caliente de verdad, sin una mirada amable. Pero esa mañana, algo había cambiado. El hombre de la noche anterior estaba allí, sentado en el borde del banco. Su traje oscuro contrastaba con el gris de la ciudad, pero no fue su riqueza lo que impresionó a Emily, fue la intensidad de su mirada, esa mezcla de preocupación y sinceridad que nunca había visto en nadie. Emily, dijo suavemente, quiero ayudarte. Emily lo miró con incredulidad. Para los adultos, las promesas eran fáciles de hacer. Pero en su voz no había ni lástima ni juicio. Solo un deseo genuino de cambiar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas por mí?, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Porque no deberías estar sola en este mundo. Nadie lo merece, respondió, tomándole suavemente la mano. Emily sintió un escalofrío que la recorrió, pero no era solo de frío, era la chispa de una esperanza inesperada. El hombre la condujo a su coche. Cada paso sobre el pavimento mojado parecía alejarla de un pasado doloroso y acercarla a un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. En el coche, Emily observaba el lujo que la rodeaba. Los asientos de cuero, el dulce aroma del perfume interior y las ventanas tintadas creaban un mundo completamente diferente al suyo. Sin embargo, no se sentía abrumada por la riqueza, por fin se sentía protegida. Jonathan, el hombre que la encontró, no habló mucho durante el viaje. Su silencio estaba lleno de atención. Parecía analizar cada escalofrío, cada expresión de Emily, como si intentara comprender lo que había pasado. En mi casa hay un lugar seguro para ti, dijo finalmente. No solo por esta noche, por mucho tiempo, añadió con una leve sonrisa.
Emily sintió una lágrima rodar por su mejilla. Nunca había escuchado esas palabras de una persona real. Las promesas no eran palabras vacías. En ese coche, por primera vez, sintió que tenían peso. Al llegar a casa, Jonathan le enseñó su habitación, pequeña pero acogedora, con una manta limpia, ropa que le quedaba bien y una iluminación tenue. Emily cayó de rodillas, apretando la manta contra el pecho, incapaz de articular palabra. Jonathan permaneció en la puerta, silencioso pero atento. Ese día, Emily comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo importaba el dinero ni la seguridad, era la primera atención real que recibía en años. Y para Jonathan, cada tímida sonrisa de Emily, cada lágrima que finalmente derramaba, era un recordatorio de que la riqueza solo tenía valor si podía cambiar vidas. En esta casa, tras sus imponentes muros y enormes puertas, nació un vínculo improbable pero profundo, el de dos almas rotas que aprenderían a reconstruirse juntas. Los primeros días en casa de Jonathan fueron extraños para Emily. Cada sonido, cada mueble, cada objeto parecía pertenecer a otro mundo. Nunca había visto una biblioteca llena de libros, ni una cocina donde todo estuviera limpio y fragante. Todo era demasiado perfecto para ella, y sin embargo, algo en esa perfección la tranquilizaba. Jonathan, mientras tanto, observaba a Emily con atención y silencio. Había contratado a una institutriz para que la cuidara, pero prefería ser discreto y dejar que Emily se adaptara a su nuevo entorno a su propio ritmo. Todas las mañanas le preparaba un desayuno caliente y se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para sentirse segura. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras», le dijo una mañana, sentado a la mesa con ella. «Y si alguna vez te asustas o quieres hablar, aquí estoy». Emily asintió, aún cautelosa. Nunca había conocido la estabilidad ni la bondad constante. Pero percibió una verdad en esa voz que ninguna mentira podría haber ocultado. Poco a poco, comenzó a explorar la casa. Cada habitación revelaba un poco más de comodidad y calidez, alfombras gruesas, sillones mullidos, fotos familiares cuidadosamente enmarcadas. Pero no fueron estos objetos los que más la conmovieron, fue la ausencia de juicios y la calma envolvente. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar. Jonathan, por su parte, sonreía con más frecuencia. Ver a Emily reírse tímidamente de un pajarito en el alféizar de la ventana o maravillarse con un sencillo libro para colorear lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que el dinero nunca había sido el verdadero poder residía en devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Una tarde, la llevó a un parque cercano, tomándole la mano para tranquilizarla. Emily vio a los niños jugar, a las familias reír, y una extraña sensación le invadió, la de finalmente poder ser parte del mundo, no solo sobrevivir en sus márgenes. «Verás», dijo Jonathan en voz baja, «hay lugares seguros y gente que quiere lo mejor para ti. Ya no necesitas esconderte en un banco». Emily sonrió levemente, y una lágrima rodó por su mejilla. Por primera vez, creyó que tal vez, la vida podría volver a ser hermosa. Pero tras este rayo de esperanza, el pasado de Emily permanecía omnipresente, listo para recordarles a todos a cada instante lo difícil que había sido sobrevivir. Jonathan sabía que debía proceder con paciencia, sanar un alma herida requería más que solo refugio y comida, exigía tiempo, confianza y atención constante. Y ese día, en ese parque tranquilo, una promesa silenciosa se formó entre ellos, sin importar las heridas del pasado, reconstruirían juntos un futuro donde Emily nunca más conocería el miedo a la noche. A la mañana siguiente, Emily despertó en su habitación por tercera vez desde su llegada. Una luz tenue se filtraba por las cortinas y, por primera vez en meses, no tenía frío ni hambre. Se estiró lentamente, con los músculos aún doloridos por las noches en el banco, y contempló la pequeña fotografía de su madre en la mesita de noche. Jonathan entró con una sonrisa tranquilizadora. «Hoy veréis algo más», dijo simplemente. Emily lo siguió en su coche. Cada curva, cada edificio, parecía recordarle lo limitada que había sido su vida hasta entonces. Y ahora, todo esto le pertenecía, o mejor dicho, tenía derecho a formar parte de ello. Llegaron a una pequeña y moderna escuela secundaria.
Los niños reían en el patio y los profesores parecían atentos a cada uno. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. No había asistido a la escuela como es debido en varios años, y la idea de tener que relacionarse con otros adolescentes la aterrorizaba tanto como la emocionaba. «Me quedaré contigo hasta que te sientas lista», murmuró Jonathan, colocando una suave mano sobre su hombro. Emily asintió. La presencia de Jonathan le dio el coraje para seguir adelante. Dio sus primeros pasos hacia el patio, agarrando su mochila. Los demás estudiantes la miraban con curiosidad, pero Emily, aunque intimidada, sintió que una extraña fuerza despertaba en su interior, la fuerza de dejar de ser invisible. Los primeros días fueron difíciles. Algunos estudiantes se burlaban de su ropa sencilla y su timidez, pero Emily empezó a levantarse con más determinación con cada reto. Jonathan la recogía por la noche y la animaba sin apurarla, dejándola hablar de su día, sus pequeñas victorias y sus miedos. Una tarde, mientras caminaban hacia casa, Emily se detuvo de repente y dijo: «Gracias, por todo. Nunca he tenido a nadie como tú en mi vida». Jonathan sintió un nudo en la garganta. La frágil voz de la joven, llena de sinceridad y gratitud, despertó emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Desde la pérdida de su hermana años atrás, se había aislado en su mundo de negocios y riqueza. Y ahora, Emily estaba derribando sus muros, ladrillo a ladrillo. «Emily, eres fuerte, más fuerte de lo que crees», murmuró con la voz entrecortada por la emoción. «Y estaré ahí para ayudarte a descubrir esa fuerza». Esa noche, mientras la acompañaba a su habitación, Jonathan se dio cuenta de que nunca había sentido tanta responsabilidad ni tanta conexión. Emily ya no era solo una niña a la que estaba salvando, se estaba convirtiendo en un espejo de sus propias heridas, un recordatorio de que el corazón humano puede reconstruirse, incluso después de años de soledad y dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su encuentro no era una casualidad, dos almas rotas se habían encontrado para sanar juntos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emoción y nerviosismo para Emily. Descubrió que el mundo podía ser cruel y bondadoso a la vez. Algunos estudiantes seguían juzgándola por su ropa sencilla o su timidez, pero ella aprendió a defenderse con delicadeza y confianza. Los pocos amigos que hizo eran sinceros y cariñosos, y por primera vez, Emily sintió que podía confiar en otras personas además de Jonathan. En casa, Jonathan observaba su progreso con atención silenciosa. Cada sonrisa que mostraba, cada éxito en la escuela, era una victoria personal para él. Pero había algo que no podía ignorar: el miedo, siempre presente en los ojos de Emily, y los dolorosos recuerdos que aún cargaba. Una noche, mientras Emily contaba tímidamente una discusión con una compañera de clase, Jonathan se sentó a su lado, la suave luz de la lámpara acariciando sus rasgos. «Emily, sé que es difícil», murmuró. «A veces, el dolor del pasado regresa incluso cuando crees haberlo dejado atrás». Emily asintió, con los ojos brillantes. Sabía que Jonathan hablaba por experiencia. Había visto su tristeza en sus gestos, sus silencios, en ese ligero temblor al recordar a su hermana perdida. «Tú también, estás sufriendo, ¿no?», preguntó suavemente. Jonathan permaneció en silencio un momento, con la mirada fija en sus manos. Luego habló, por primera vez con una sincera intimidad. «Sí, Emily. Perdí a alguien a quien amaba mucho. Y durante años, pensé que podría ignorar mi dolor trabajando, acumulando riqueza. Pero nada reemplaza el vacío que deja el dolor». Emily sintió que se formaba una nueva conexión. Comprendió que el sufrimiento no era una carga que llevara sola. Jonathan, a pesar de todo lo que poseía, también conocía el peso del dolor y la soledad. Esta revelación le dio valor y un sentido de pertenencia que nunca había conocido. En las semanas siguientes, Emily se abrió más. Se reía con más frecuencia, se atrevía a expresar sus opiniones en la escuela y en casa, e incluso empezó a contarle a Jonathan sus sueños de futuro: ser artista, escribir historias y ayudar a otros jóvenes como ella. Jonathan, por su parte, aprendió a liberarse de su propio dolor gracias a su protección y amor por Emily. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día.
Dos almas rotas, separadas por experiencias diferentes pero igualmente intensas, comenzaban a sanar juntas. Y en esa casa, tras los lujosos muros y las ventanas abiertas al mundo, persistía un rayo de esperanza, el de dos corazones que habían encontrado en el otro la fuerza para reconstruirse. Pero en el fondo, Jonathan sabía que el camino por delante sería largo. La vida no era solo una serie de días agradables. Aún les aguardaban pruebas inesperadas, listas para poner a prueba su valentía y resiliencia. Y Emily, a pesar de su recién adquirida confianza, descubriría que la verdadera fuerza no reside solo en la seguridad, sino en la capacidad de afrontar el dolor del mundo con determinación y dignidad. Era un día soleado, y el patio del colegio se llenaba de risas y gritos de los estudiantes. Emily ya empezaba a sentirse un poco más a gusto. Tenía algunos amigos de verdad y empezaba a comprender las reglas tácitas de la escuela. Pero la vida, como siempre, ponía a prueba incluso a los más resilientes de forma cruel. Durante la pausa del almuerzo, mientras estaba sentada en una banca con sus amigas para almorzar, se acercó un grupo de estudiantes conocidos por su arrogancia y burla. Una de ellas, una chica llamada Vanessa, señaló a Emily con una sonrisa burlona. ¿Así que eres el nuevo protegido del millonario? Parece que te haces pasar por otra persona. Emily sintió que el corazón le latía más rápido. Un miedo que la asaltaba desde hacía tiempo la invadió. Le temblaban las manos, pero respiró hondo y recordó las palabras de Jonathan: eres más fuerte de lo que crees. El hecho de que reciba ayuda no significa que no sea yo misma, respondió Emily con una voz más firme de lo que había imaginado. Vanessa se echó a reír, pero algunos estudiantes a su alrededor parecieron sorprendidos por la valentía de Emily. La tensión aumentó, y Emily sintió que su cuerpo estaba a punto de huir, como tantas veces en la calle. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, permaneció de pie, con la mirada fija en Vanessa. Más tarde esa noche, Jonathan la esperaba en casa. Emily entró en la sala, con los hombros ligeramente hundidos, pero con una mirada orgullosa. «¿Y bien, cómo te fue hoy?», preguntó Jonathan en voz baja, pero con atención. Emily lo contó todo. Las burlas, las risas, el miedo que la invadió y, sobre todo, la pequeña chispa de coraje que encontró en su interior para responder. Jonathan la tomó por los hombros y la miró a los ojos. «Verás, Emily, lo que hiciste hoy puede que no parezca gran cosa para algunos, pero es enorme. Cada vez que enfrentas tu miedo, te haces más fuerte. Y no soy solo yo quien lo nota, es el mundo que te rodea». Emily sintió una lágrima rodar por su mejilla. Comprendió que el verdadero coraje no consistía en ser invencible, sino en afrontar los propios miedos, a pesar de la vulnerabilidad y el peligro. Esa noche, mientras se quedaba dormida en su cálida habitación, Emily reflexionó sobre el día. Por primera vez en años, se sintió capaz de enfrentarse al mundo. Y Jonathan, mirando por la ventana, comprendió que Emily nunca volvería a ser una joven vulnerable en un banco del parque. Ambos habían cambiado. Uno gracias al amor y la protección, el otro gracias a la valentía y la resiliencia. Y juntos, empezaban a descubrir que la verdadera fuerza reside en la combinación de esperanza y determinación ante la adversidad. Un sábado por la mañana, Emily decidió dar un paseo sola por el barrio. Quería sentirse libre, respirar el aire de la ciudad y descubrir calles que solo conocía por necesidad. Jonathan le había dado permiso, pero le aconsejó que tuviera cuidado. Caminaba tranquilamente, con una mochila ligera al hombro, cuando oyó voces agresivas a sus espaldas. Dos adolescentes mayores, visiblemente violentos, se acercaban rápidamente. «Oye, chica nueva», gritó una de ellas. «Parece que ya tienes dinero. Danos tu bolso». Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez desde que dejó la calle, se encontraba frente a una amenaza real. Su instinto de supervivencia se apoderó de ella, pero esta vez no fue el miedo lo que la dominó, fue la ira y la determinación. «No», dijo con voz temblorosa pero firme. «Esta bolsa es mía». Uno de los chicos se rió, dispuesto a arrebatarle la bolsa, pero antes de que pudiera reaccionar, un coche negro frenó a pocos metros. Jonathan salió,
con los ojos llenos de furia contenida. En pocos pasos, se colocó entre Emily y los adolescentes, su imponente estatura los intimidaba. «Déjala en paz», dijo con voz gélida. «Ahora». Los adolescentes retrocedieron, sorprendidos y asustados por la autoridad serena pero abrumadora de Jonathan. Uno de ellos lanzó una última mirada de desprecio antes de huir con su cómplice. Temblando, Emily se arrojó a los brazos de Jonathan. «Gracias, gracias por venir», murmuró. «Tenía tanto miedo». Jonathan la abrazó fuerte, sintiendo toda la vulnerabilidad que ella había tenido que cargar sola durante años. «Emily, demostraste valentía al quedarte quieta y defenderte», dijo con dulzura. «Pero nunca más tendrás que enfrentarte sola a ese peligro. Nunca más». De camino a casa, Emily comprendió algo esencial: la valentía no significa no tener miedo, sino afrontar tus miedos con alguien en quien puedes confiar. Jonathan no solo era su protector, se había convertido en un pilar de su vida, un símbolo de seguridad y confianza. Esta experiencia afectó profundamente a Emily. Empezó a comprender que la vida aún podía ser dura e injusta, pero que ya no estaba sola al enfrentarla. Y para Jonathan, cada momento que la veía levantarse de nuevo, defenderse o sonreír a pesar de todo, era un poderoso recordatorio del valor de su presencia en esta vida. Ese día, bajo un cielo ligeramente nublado, dejaron la calle donde Emily había sido vulnerable. Pero esta vez, caminaron juntos, unidos por un vínculo inquebrantable, listos para afrontar cualquier desafío que la vida les deparara. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de rutina y pequeñas victorias para Emily. Se involucró más en la escuela, participando en clases de arte y literatura, materias que siempre le habían fascinado, pero a las que nunca había tenido acceso. Sus dibujos y escritos, inicialmente tentativos, comenzaron a atraer la atención de sus profesores e incluso de algunos compañeros que admiraban su talento. Jonathan observaba cada paso adelante con silencioso orgullo. Pero aún más, se daba cuenta de que no era solo Emily la que estaba cambiando. Su propia vida, antes centrada en el dinero y el control, estaba siendo transformada por ella. La risa genuina de Emily, su capacidad para maravillarse ante las cosas sencillas, le recordaban lo que había perdido de su juventud y lo que había olvidado hacía tiempo: la belleza de la inocencia, la fuerza de la resiliencia y el poder de las pequeñas cosas. Una tarde, mientras Emily estaba terminando un dibujo del banco donde una vez había dormido, Jonathan entró en la habitación. «Es magnífico», dijo en voz baja, con los ojos brillantes de emoción. «Logras transformar el dolor en belleza». Emily bajó la mirada y una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. «No hago esto solo por mí. Quiero que los demás vean que incluso cuando estás solo y roto, puedes crear algo hermoso». Jonathan sintió un nudo en el corazón. Entonces comprendió que la verdadera fuerza de Emily residía no solo en su resiliencia, sino en su capacidad de inspirar y transformar el dolor en esperanza para ella y para los demás. Esa noche, durante la cena, Emily relató su día, los elogios de sus profesores, el ánimo de sus amigos e incluso los momentos en que sintió que el miedo regresaba, pero lo superó. Jonathan escuchó atentamente, impresionado por la madurez y la sabiduría que la joven comenzaba a desarrollar con tanta rapidez. «Sabes, Emily», dijo, poniendo su mano sobre la de ella, «me enseñas tanto como yo te enseño a ti. Cada vez que te veo seguir adelante a pesar de tus miedos, me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender sobre la vida, el amor y el coraje». Emily sonrió, y una nueva calidez iluminó sus ojos. Por primera vez, sintió que su relación no era simplemente la de un protector y una protegida, sino la de dos seres unidos por el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Esa semana, Emily participó en una exposición de arte en la escuela, mostrando su dibujo del banco y la noche en que su vida comenzó a cambiar. Los visitantes se conmovieron con la historia detrás de su obra, y Emily sintió un profundo orgullo. Al observarla, Jonathan comprendió que el vínculo inquebrantable que compartían era más que una simple protección, fue un catalizador de transformación para ambos. Y para Emily, cada día se convirtió en una prueba de que incluso las heridas más profundas podían transformarse en algo hermoso, siempre que hubiera alguien que creyera en nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Una noche,
cuando Emily regresaba de una salida con sus amigas, vio una figura familiar en la sombra de un callejón. Su corazón se aceleró, era uno de los chicos que la habían atacado unas semanas antes. Su rostro cruel y burlón le recordó las largas y aterradoras noches que había pasado durmiendo en el banco. El miedo instintivo intentó abrumarla, pero recordó las lecciones aprendidas en los últimos meses. La fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Respiró hondo, enderezó los hombros y continuó caminando, negándose a huir esta vez. «Emily», gritó el chico, saliendo de entre las sombras. «¿Nadie te dijo que te quedaras en el mundo de tus hijos ricos?» Antes de que pudiera acercarse, una mano firme le tocó el hombro. Jonathan apareció a su lado, con rostro duro y protector. «No la toques», dijo con voz gélida. El chico retrocedió, sorprendido e intimidado por la autoridad de Jonathan. Emily sintió una mezcla de miedo y alivio. Pero esta vez, no se abalanzó sobre Jonathan. Dio un paso al frente, mirando a su agresor directamente a los ojos. «No puedes controlarme ni asustarme», murmuró. «Ya no soy la persona que conocías». El chico, confundido e inquieto por la valentía de Emily, soltó una mueca de desprecio y retrocedió, desapareciendo en la oscuridad. Emily sintió que le temblaban las piernas, pero por primera vez en mucho tiempo, el temblor no era de miedo, era de poder, orgullo y una libertad recién descubierta. Jonathan la miró con una mezcla de admiración y emoción en sus ojos. «Hiciste algo increíble hoy, Emily», dijo en voz baja. «Te enfrentaste a tu pasado, y te defendiste». Emily sonrió tímidamente, sin aliento. Por primera vez, comprendió que su pasado no la definía. Cada cicatriz, cada miedo superado, había forjado su fuerza interior. De vuelta en casa, Emily se desplomó en la cama, cansada pero serena. Jonathan se sentó a su lado y le puso una mano protectora en el hombro. «Sabes», murmuró, «te he protegido todas estas semanas, pero hoy, te protegiste tú misma. Y nunca he estado más orgulloso de ti». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran solo de miedo o tristeza. Eran lágrimas de liberación, orgullo y gratitud. Comprendió que por fin había encontrado un lugar donde sentirse segura, no solo por Jonathan, sino también por su propia fuerza. Esa noche, Emily se durmió con una nueva sensación de poder, se había enfrentado a sus fantasmas y sabía que mientras se mantuviera fiel a sí misma, ningún obstáculo podría derribarla. Mientras Jonathan observaba dormir a Emily, sintió una profunda emoción, su vínculo ya no era solo el de protector y pupilo. Se había convertido en el símbolo viviente de la resiliencia, la confianza y el amor silencioso que sana hasta las heridas más profundas. Las semanas posteriores al incidente del callejón estuvieron marcadas por una visible transformación en Emily. En la escuela, sus compañeros comenzaron a notar no solo su valentía, sino también su determinación y amabilidad. Ya no era la niña tímida y vulnerable, se había convertido en un ejemplo silencioso de fortaleza y resiliencia. Durante una clase de literatura, su profesora le pidió que leyera en voz alta un texto que había escrito sobre la supervivencia y la esperanza. Emily, al principio dubitativa, levantó la vista y leyó con claridad y emoción. Sus palabras conmovieron profundamente a sus compañeros. Algunos rompieron a llorar, otros aplaudieron tímidamente. Por primera vez, Emily sintió el poder de su voz y de su historia. Jonathan, invitado a la lectura, observaba en silencio desde el fondo de la sala. Sintió que su corazón se llenaba de emoción. Emily ya no solo estaba protegida, inspiraba y transformaba a otros con su verdad y su luz interior. «Verás», murmuró Jonathan, poniendo una mano en el hombro de Emily después de la lectura, «eres más fuerte de lo que imaginas. Y tienes el poder de cambiar el mundo que te rodea». Emily sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaron con una nueva determinación. Comprendió que su vida, antes marcada por el miedo y la soledad, ahora podía inspirar a otros y brindar esperanza. En los días siguientes, Emily participó en proyectos escolares para ayudar a otros estudiantes que se sentían aislados o con dificultades. Compartió su historia, los animó y los consoló, y con cada sonrisa que recibía, sentía que su fuerza interior crecía.
Al verla evolucionar, Jonathan se dio cuenta de cuánto se había transformado él también. Su vida, antes centrada en el éxito material y el control, se había enriquecido con una dimensión humana que desconocía. Emily le había enseñado a apreciar el valor de cada gesto, el poder de una palabra amable, la fuerza de un corazón que se niega a romperse. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el jardín de la casa, Jonathan dijo: Emily, me mostraste algo que pensé que había perdido para siempre, la esperanza, la fe en el bien y la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Emily se acurrucó contra él, en silencio pero feliz. Comprendió que su vínculo iba mucho más allá de la protección o la educación, se habían convertido en compañeros de vida, cada uno sanándose e inspirándose mutuamente. Esa noche, Emily se durmió con una sensación de paz y orgullo. Había enfrentado sus miedos, transformado sus heridas en fortaleza y descubierto que incluso las experiencias más oscuras podían convertirse en fuentes de inspiración. Y Jonathan, al contemplar su rostro sereno, supo que su encuentro había cambiado el destino de ambos para siempre. Unos meses después, Emily y Jonathan parecían haber encontrado un ritmo de vida estable y feliz. Emily sobresalía en la escuela, forjó vínculos genuinos y floreció en sus pasiones artísticas. Jonathan, por su parte, había aprendido a abrir su corazón y a experimentar plenamente las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Pero la vida, fiel a su naturaleza impredecible, tenía reservada una última prueba para su fuerza y su vínculo. Una tarde, mientras Emily caminaba a casa desde la escuela con unos amigos, vio un coche detenerse de repente cerca de la acera. Dos hombres salieron rápidamente y comenzaron a seguirla. Emily sintió que el pánico la invadía, pero esta vez, el miedo no la paralizaría. Sabía que no estaba sola. Emily, gritó Jonathan, que había salido corriendo de la casa después de recibir una llamada del director de la escuela. Corrió hacia él, pero uno de los hombres intentó detenerla. Jonathan reaccionó de inmediato, interviniendo con una rapidez y determinación que la hicieron temblar de emoción. Con unos pocos movimientos rápidos, hizo huir a los intrusos, pero la conmoción era palpable. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza, pero recordó todo lo que había aprendido en los últimos meses: coraje, confianza, resiliencia. Estuviste increíble, Emily, dijo Jonathan, acercándola a él. Pero algo así no debe volver a ocurrir. Siempre estaré ahí para protegerte. Emily, a pesar del temblor de sus manos, se enderezó y dijo con firmeza: Lo sé, Jonathan. Pero también siento que puedo defenderme. Y que ya no soy la chica que se escondía en un banco. Jonathan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La joven que había salvado hacía unos meses se había convertido en una auténtica fuerza, alguien capaz de plantar cara ante la adversidad. Y, sin embargo, sabía que su vínculo iba mucho más allá de la protección, era un intercambio, una simbiosis, donde cada uno aprendía y crecía gracias al otro. Esa noche, volvieron a casa. Emily tomó su manta y se sentó junto a Jonathan. Gracias, por todo, murmuró. Por salvarme, por enseñarme a creer en mí misma, por mostrarme que el mundo puede ser hermoso. Jonathan la abrazó fuerte, incapaz de contener las lágrimas esta vez. No, Emily, tú me salvaste, dijo en voz baja. Me recordaste que la esperanza existe, que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas. Y en el silencio de la noche, bajo la suave luz de la casa, permanecieron así, unidos, conscientes de que nada podría romper jamás el vínculo que habían construido. El pasado de Emily, marcado por el miedo y la soledad, había sido transformado por la valentía y la bondad. El presente estaba lleno de fuerza y confianza. Y el futuro, a pesar de su incertidumbre, prometía grandes cosas para esta joven y para el hombre que, gracias a ella, había aprendido que el amor y la humanidad superan todas las riquezas del mundo. Así terminó el primer arco de su historia, un relato de supervivencia, resiliencia y transformación, donde dos almas rotas encontraron en el otro la fuerza para renacer.